Bueno, hoy tenemos en el Archivo de la Voz a un académico que es un académico con historia y que está íntimamente ligado a la historia de nuestra escuela. El profesor Félix Gómez es egresado de la Escuela de Sociología, pero también de la maestría en filosofía y epistemología, más bien en metodología y epistemología, que era como se llamaba antes. Y algo muy interesante es que el profesor fue precisamente uno de los principales impulsores de ese proyecto, que hoy por hoy, nos decía el profesor Silverio, tiene 5 grupos de manera concomitante, abiertos, y ha arribado a la edición número 20, o sea que es un programa completamente exitoso. El profesor Félix Gómez fue director de la Escuela de Filosofía en 2 ocasiones y es autor de un libro que ha conocido, que yo recuerde, por lo menos 4 ediciones, el libro Filosofía, Ética y Moral. Ese libro lo vimos nacer como una plantita. Primero fue un pequeño, vamos a decir que fascículo, luego fue un libro de tamaño mediano y luego, bueno, se fue convirtiendo poco a poco en un volumen que es, digamos que un volumen de referencia desde los años 90 para nosotros. Bienvenido, profesor Félix Gómez, a este Archivo de la Voz, que como usted tiene conocimiento, es uno de los programas de la gestión del profesor Eulogio Silverio. Bueno, les agradezco su atención y de haberme incluido en este importante proyecto. Al mismo tiempo los felicito a ambos. Bueno, ambos son los dos, ¿no? Y a todos los que pudieran estar involucrados en el mismo y a los que han participado también en este proyecto, algunos de los cuales he tenido la oportunidad de escuchar, de ver en los videos, de otros no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero lo haré. Y quiero decirle que me gustaría darle un giro a este intercambio hacia vivencias. Y la primera vivencia que me llega a la mente no es mía, no es propia, es de Arbelo, es del profesor Arbelo, y yo quiero referirla, que posiblemente, bueno, a él no se le habrá olvidado, pero se trata de la visita que hizo el profesor Arbelo a la Universidad de Harvard. Y cuando él fue a Massachusetts, a la Universidad de Harvard, fue en búsqueda de uno de los profesores más renombrados, profesores de filosofía, que ya en ese momento tenían, creo que más de 90 años, llegando a los 100. Y bueno, y resulta que el profesor Arbelo encontró que ese profesor estaba activo, entre comillas, retirado de las aulas, pero activo en lo que él podía ser útil, que era asesorando a doctorandos, pero además, y fue de las cosas que el profesor compartió con nosotros cuando regresó, encontró que él había un aula dedicada al profesor y era donde el profesor realizaba su labor. Y esto es importante, esa experiencia, porque en el caso de nosotros, de la UAS, lamentablemente, a veces tratamos a los profesores jubilados, como decía Marx de Hegel, como perro muerto. Que cuando Marx se refiere en el posfacio de la segunda edición del Capital, se refiere a Hegel, a la influencia que este tuvo, que este tuvo sobre él y sobre esa generación de pensadores. Marx dice: un momento, ustedes están tratando a Hegel como a perro muerto, y eso como perro muerto, y eso me ha llevado a declararme su discípulo, porque Hegel es quien, de una manera adecuada, de una manera más consistente, ha explicado el proceso dialéctico. Lo único que yo he hecho es ponerlo de pie.
¿Por qué se decía Marx que, que había puesto el proceso dialéctico de pie? Bueno, porque Hegel refería el proceso dialéctico al pensamiento, y entonces Marx decía, no, es perfecto la explicación que él da, pero yo lo refiero a la historia, no al pensamiento. A una historia que incluye el pensamiento, pero que no es solo del pensamiento. De manera que volviendo al tema de tratar a los jubilados como a perros muertos, yo pienso que aquí en la universidad, y agrego para decir que en la Facultad de Humanidades hay mucha mezquindad, hay mucha mezquindad. Y esto lo apoyo en la comparación con otras facultades, como por ejemplo la Facultad de Ciencias, donde hay un nivel de solidaridad y de empatía entre los docentes que es digno de admiración. Y también en la Facultad de Medicina. En medicina no ven con eso. En medicina hay mucha empatía y reconocen a los que son maestros de la medicina, a quienes le dan este título, a los que lo merecen y se lo dan. Y no hay mezquindad, allí no hay, como la famosa anécdota del cangrejo, que se dice que al cangrejo dominicano o hispano lo dejaron sin tapa en el envase donde lo pusieron, lo dejaron sin tapa porque los cangrejos de otras latitudes había que taparlo porque se iban, hacían una escalerita para salirse, y cuando intentaban hacer la escalerita no podían salir porque tenía tapa. Pero a lo de nosotros lo dejaban sin tapa porque cada vez que subía uno, lo de abajo lo jalaban, le quitaban la tapa, le quitaban las patas, y al final, independientemente de que estuvieran sin tapa, no podían salir del envase. Yo percibo, quizás esté equivocado, que en humanidades hay lamentablemente mucho de eso. Hay menos empatía que en las dos facultades mencionadas. Quiero comenzar diciendo que yo tuve la suerte de nacer en un campo. Tuve la suerte de nacer en un campo. En ese campo solo hice un curso, que fue el tercero de primaria. Y quiero decirle que es tan sólido y fue tan provechoso ese tercer curso de campo que yo hice en el campo, valga la redundancia, que conversando recientemente con mi hija, que es médico, ginecóloga cirujana, le estaba comentando lo que nos enseñó la profesora de campo del tercer curso sobre los sistemas relacionados con, en esa época no se decía anatomía, sino con el cuerpo humano, que la hija mía cirujana se asombró, médico cirujana se asombró, y me dijo, caray, que a ustedes le enseñaban eso en tercero en un campo. Y ciertamente, esa profesora que llegó allí de campo, que enseñaba toda la materia del mismo curso, y que era con texto único, que tanto se ha satanizado aquí en el país, con texto único, vuelvo y le digo, tiene su pizca de política por el tema de la campaña, es posible que sí, pero sin embargo, y un analista hacía notar que la ADP no está dominada por un partido, porque Hidalgo sí es diputado, Hidalgo, el presidente del gremio, es diputado del PLD y dirigente del PLD, pero él no es único. Están todos los partidos representados, casi en igualdad de condiciones. Digo casi porque realmente el presidente está en un régimen presidencialista, y el presidente en cualquier ámbito es el presidente, pero no es que él es el que decide e impone. Ahí están los otros,
que no vengan a hacer como la famosa gatica aquella. Son todos. De manera que son vivencias que yo tuve. Quiero decir que mi traída a la capital desde el campo fue teniendo yo 5 años. 5 años. Y regresé al campo en el año 60, un poquito antes de la muerte de Trujillo, y justamente estaba en el campo cuando se produce el acontecimiento del 30 de mayo del 1961, donde se ajusticia al dictador. Y quiero comentar una vivencia. Esa noticia de la muerte del dictador se la dio mi madrina a mi mamá, de esta manera: comadre, se va a acabar el mundo. Mi mamá era medio un poco de bromista y le dice: comadre, ¿cómo así? Y entonces le dice mi madrina: comadre, mataron al jefe. En ese momento iba mi mamá caminando hacia la casa, y hay una cosa en los campos que se llaman quicios, y cuando mi mamá cruza el quicio, mira de repente el retrato que era inevitable de Trujillo, y mi mamá, que era un poco bromista, así mira el retrato y le dice: comadre, ¿fue verdad que el mundo se va a acabar? Porque mire, el retrato no está igual. Pero que yo después, reflexionando y analizando, es verdad, la gente creía que si Trujillo moría, se acabó el mundo. Era un convencimiento que la gente tenía, porque, atención, no conocían otra cosa. Desde el año 30 no conocían otra cosa, y más un jefe que penetró la conciencia nacional de una manera extraordinaria. Claro, siempre hubo la resistencia al régimen, siempre la hubo, pero Trujillo trataba de no tener opositores presos, sino que trataba de que sus opositores o salieran del país, y claro, los opositores procuraban salir del país o enterrados o en el cementerio. Pero ¿qué resulta? Y vuelvo con el tema de mi vivencia campesina, que mi papá, éramos de un campo de Moca llamado La Penda, y entonces mi papá se crió en Moca, en el pueblo. Y mi papá cayó en la casa de un señor que era cuñado de Juancito Rodríguez. Juancito Rodríguez era una de las personas más pudientes del Cibao, y un opositor acérrimo al dictador. Bueno, Juancito Rodríguez financia las 2 invasiones que se le hicieron a Trujillo, la de junio del 1949 y la de junio del 1959. Esas 2 las financió Juancito Rodríguez. Entonces, mi papá siempre me decía que Tuto Guzmán, que era el esposo de la sobrina de Juancito Rodríguez, le decía que lo único que él lamentaba era morirse y no ver la muerte de Trujillo. Y por cierto, murió menos de un mes antes. No vio la muerte de Trujillo, no la vio. Sin embargo, mi papá, aunque mi papá no fue un opositor activo ni muchas cosas, pero influyó lo que él vivió y lo que él escuchaba. Y entonces, después que nos trasladamos a la capital, sobre todo después, en el año 61 justamente, después de que yo tuve la experiencia del tercer curso de campo, fui promovida a 4º curso. Resulta que mi papá todos los días, toda la semana, porque eso no mancaba la edición
del periódico 1J4 semanalmente, toda la semana. Y entonces mi papá recibía el 1J4, pero además mi papá era suscriptor del Caribe toda la vida. Y claro, luego pasó a ser suscriptor del Nacional, pero mi papá toda la vida fue un lector. Quiero decir que mi abuelo paterno fue iletrado, fue agricultor. Mi papá no fue agricultor, pero mi abuelo sí. Pero yo puedo decir, y después reflexionando, puedo decir, sin temor a equivocarme, que mi abuelo paterno era un filósofo, un campesino filósofo, por las cosas que él decía, las expresiones que él usaba, que era propia de casi la mayoría de los campesinos, pero en él se acentuaba mucho, y la gente, todo el rum era que mi abuelo era loco. Pero era que, y yo después reflexionando, era que no entendían lo que él decía, porque era que él interpretaba los fenómenos que veía, la vida, la muerte, el trabajo, todo. Pero en la forma en que él lo decía, la gente no lo entendía. Luego mi papá compartía con nosotros algunas otras expresiones del viejo Ángel. Por ejemplo, decía mi abuelo, el que va lejos debe salir temprano. Y fíjense esta coincidencia. En la filosofía oriental, en la filosofía china, hay un dicho, hay un proverbio. Un viaje de 10.000 leguas comienza con el primer paso. Y fíjense cómo se parece a lo que decía mi abuelo, de que el que va lejos tiene que salir temprano. Yo en lo personal quiero decirle, yo no sé si ustedes recuerdan, pero siendo yo director, el primero que llegaba a la oficina era yo. Y a las clases yo era el primero que llegaba. Porque yo decía que si los estudiantes, porque yo conversaba mucho con los estudiantes y los estudiantes, habían estudiantes que venían de fuera de la ciudad, que se levantaban a las 4 de la mañana para llegar aquí. Entonces yo no podía permitir que un estudiante que se levanta a las 4 de la mañana de cualquier sitio, porque venían de muy lejos, llegara primero que yo. Y entonces yo me acostumbré a eso. Cuando fui vicedecano hacía lo mismo. Y cuando fui director de planificación, yo también hacía lo mismo. Yo era el primero que llegaba. Siempre. Quiero hacer una aclaración sobre la vivencia de la maestría. Yo no fui uno de los propulsores. Yo fui el creador de esa maestría. Me ayudó mucho, debo reconocerlo, porque yo tenía dos coordinadores. Uno que ahora y de hace algún tiempo es viceministro, que era el coordinador de filosofía básica, de introducción a la filosofía, y el otro que era de filosofía general, que era, voy a mencionar solamente al que quiero destacar, a Orlando Obgio. Orlando Obgio, no obstante, que tuvimos diferencia a tal punto de que justamente cuando ocurrió lo que ocurrió con el boom, que la profesora mencionó, que pasamos de 55 a 125 secciones, yo no sabía qué hacer, pero al final tuve que hacer algo, que fue utilizar maestros de otras áreas
Algunos más duraron un semestre, algunos duraron más semestres. Pero también llamar a concursos. Entonces, tuve una divergencia con Orlando, aunque destaco que me ayudó muchísimo en el diseño de la maestría, pero tuvimos un impasse, porque él era del MPTU, que era un movimiento que creó el entonces rector, que fue con el que llegó a la rectoría. Me refiero a Roberto Santana, que fue en época de Roberto Santana, pero Orlando desconocía ciertas cosas. Por ejemplo, Orlando desconocía el vínculo que había entre Roberto y yo, ya no como rector, desde antes, porque éramos del mismo movimiento, del 14 de junio y de la Línea Roja, que incluso hay una vivencia. Cuando yo estoy en Barahona, que fue por donde entré en el año 80, por una conveniencia política, Roberto Santana está en el CURNE, y por una conveniencia política se nos instruye a que cambiemos, y entonces así Roberto va a Barahona y yo voy al CURNE. A mí me convino en un sentido, aunque eso no era lo relevante era lo político, pero yo pasé de 4 secciones a 6. Roberto bajó de 6 a 4, pero total, el objetivo era otro. Entonces Orlando desconocía eso. Y Orlando, prevaleciendo su vínculo con el MPTU, se equivocó. Y entonces, porque él quiso imponerme como coordinador, y entonces yo lo dejé. Y hago así. Ya marco a Roberto, Roberto, tengo un problemita, ¿qué pasa? Y digo, pero Orlando me quiere dirigir la escuela. ¿Cómo así? Y le explico, me dice, pues oye, dile a Orlando que se equivocó, que tú tienes el pleno respaldo pleno de la rectoría. Lo que tú hagas es lo que va. Dile, parece que Roberto jaló a Orlando, y entonces Orlando me pidió una entrevista y me dijo textualmente, mira, quiero decirte algo. Cuando yo me equivoco, pido excusa. A ti yo te pido perdón. Me equivoqué. Y a partir de ahí fue que Orlando se convierte en un colaborador extraordinario. Y entonces juntos montamos, él y yo, diseñamos el proyecto. Y bueno, ya para la ejecución, me ayudó mucho Fran Acosta, y bueno, yo fui el creador de eso. Cuando concebimos el proyecto, no era para formar filósofos. Esa fue la idea. Ni para acoger filósofos, sino para acoger personas de ingeniería, de medicina, de economía, bueno, de todas las áreas. Y así fue durante muchos años. Quiero confesar, aunque esto es casi fuera de récord, pero bueno, va a quedar grabado, que no me gustó cuando después que yo salgo, que le dan el giro para epistemología, y a mí no me gustó en lo personal, pero fue una decisión que tomaron otros, los continuadores, porque entonces apuntaba a que era para filósofos. Entonces, para mí era muy pesado, para un ingeniero, para un médico. Y quiero agregar una vivencia. Siendo Roberto Santana, se continúa, porque había comenzado con Franklin Almeida, y con Franklin Almeida el rediseño curricular. Pero siendo Roberto el rector,
encabeza una reunión de todas las facultades relacionado con el rediseño curricular. Y ahí salió a relucir que la entonces directora de Soutenia se le fue la lengua y dijo, pero que eso que ella dijo lo han dicho muchas veces, ¿filosofía para qué? Y le agregó, directora de Soutenia, le agregó, porque total, una vaca para dar leche no necesita saber de filosofía. Mala suerte para la profesora, el rector de filosofía. Y el rector la paró en seco. Le dijo, profesora, pero en la universidad no estamos educando vacas. Estamos educando personas y profesionales, bueno, que algunos van a trabajar con vacas, pero esto no es para educar animales, esto es para educar personas. La profesora no encontró dónde poner la cara, pero ven, el asunto siguió, y imagínense ustedes, Roberto el rector, bueno, en qué tesitura quedó de la pobre profesora. A mí me da hasta pena. ¿Qué más? Bueno, quiero decirle que yo, después que hice el colegio universitario, en el año 70, que paso a facultad, yo me inscribí en la escuela de química, en la carrera de química. Yo me inscribí en la escuela de química por influencia de un profesor que después fue mi profesor de bachillerato, después fue mi colega, mi amigo, mi hermano, el profesor Disla, el profesor José Francisco Disla, que fue nuestro profesor de química orgánica. Y entonces él hizo una explicación, dio un curso tan atractivo del impacto de la química en la vida, porque acordemos que la química orgánica es la química de la vida. Esa es la química de la vida, la química orgánica. Por supuesto, en la vida, en el organismo, también están los aspectos inorgánicos. Y la vida está, tanto humana como toda, está compuesta por todo. Ya los atomistas lo habían previsto. Que a veces uno el que se pone a pensar, venga, pero ¿cómo esta gente, estos filósofos antiguos, llegan a descubrir que la vida, y algunos se incluyeron al pensamiento, está formada por partículas chiquiticas, tan chiquitas que no se ven. Y atención, no solo que no se ven, que nadie ha visto, porque nadie ha visto un átomo, nadie ha visto un electrón. Por supuesto, lo han visto de manera deductiva, con deducción. Pero ¿qué resulta? Que cuando yo llego a química, encuentro que química no es química. Química es matemática. En todo, matemática. Incluyendo en la química básica de la facultad, es una química matemática. ¿Y usted había hecho ciencias naturales en el bachillerato? Sí, claro. No, porque además me atrajo la docencia y la manera como Disla nos enseñó. Quiero decirle que a pesar, porque en el primer semestre de la carrera de química, pienso que todavía está igual, la materia de matemática que ofrecen en química, de la Facultad de Ciencias, la imparte ingeniería de cuarto y quinto semestre para adelante. Me refiero a cálculo infinitesimal, a geometría analítica, el primer semestre allí. Pero quiero decirle que a pesar de que yo al segundo semestre emigré
al segundo semestre migré, atención, a la carrera que yo quería desde un principio, pero que cuando yo evalué la carrera, allí en sociología, era una élite, había una élite de, asómbrense, de socialcristianos y de PCD. Rubén Corona, por ejemplo, era el gurú. Y bueno, pero quiero decirle que en mi labor docente, a mí me salían muchas secciones de ingeniería. Me salían muchas secciones de ingeniería por coincidencia. Y los estudiantes se asombraban de cómo yo hacía un giro, cómo yo hacía las explicaciones, utilizando los elementos del cálculo y de la geometría analítica. Pero además acuérdense que el fundador, el creador de la geometría analítica es un gran filósofo. Claro. Descartes. Es Descartes. Entonces yo, que ya traía esa vivencia de matemáticas, porque eso nunca se olvida. Aunque yo no seguí la línea esa línea de las matemáticas y de la ciencia, pero eso no se olvida. Y entonces yo me la lucía con los estudiantes de ingeniería y ellos se asombraban. Profesor, ¿cómo usted sabe eso? Y en fin, de manera que todo lo que uno aprende, y le comentaba en el preámbulo antes de la intervención de la profesora Carmen, que una de las cosas que yo aprendí después de muchos años de dedicarme a la actividad docente, comencé en el 67 y solo en la universidad, desde el 80 al 2014, fueron 34 años calendario. Y digo 30 años calendario porque ustedes saben que por las labores que yo desempeñé, por las funciones que yo desempeñé, me correspondían unos cuantos años. Me correspondían años por yo haber viajado más de 15 semestres. Me correspondían un año por cada gestión de dirección. Me correspondían años por mi gestión de vicedecano. Me correspondían años por mis 2 gestiones en planificación. Pero por supuesto, ya más de 30 no me servían. Exacto. Ya eso era para que constara en la historia, pero nada de eso ya yo lo necesitaba. Hubo una serie de presiones de amigos que me decían, pero tú estás pagando para trabajar. Porque ¿qué resulta? Que después que tú llegas a 30 años, si tú sigues, tú puedes seguir. Nino Félix tiene 42 y el rector tiene... Porque quiero decirle que el rector fue mi compañero de estudio desde el año del bachillerato, desde séptimo hasta todo el completo. Hombre. Sí. El Iturbe fue mi compañero de estudio desde el séptimo curso. En el último año ocurrió algo y él se nos adelantó. Y fue que en el 69, nosotros terminamos en el 70, pero en el 69 él pagó los llamados cursos de verano que había que pagarlo. Había que pagarlo en un instituto, que algunos institutos que lo daban, y entonces el Iturbe no es un rullido, como la gente piensa. El Iturbe, yo lo recuerdo perfectamente cuando llegó al liceo. Su papá era un comerciante, de cierto nivel, digamos, en su pueblo, La Victoria, y fue un tipo que
no era un rullido como éramos la mayoría de nosotros. Y claro, eso le permitió pagar el curso de verano, y entonces por eso él entra a la universidad primero que nosotros. Él en matrícula 69, mientras nosotros, el caso mío, y los compañeros de esa época, somos 70. Somos 70. Te dice que recordaba como ahora el primer día cuando el profesor Cuando llegó. ¿Cómo tú sabías que una persona era pudiente? Por el vestuario. Sí, porque nosotros, claro, todos vestíamos de caqui, pero la tela no era igual, la de nosotros que la de él. La de él era una tela más fina, que cuesta más. En fin. ¿Qué más? De vivencia. Bueno, hasta que al fin, mi llegada, quiero sí, comentar, mi llegada a la dirección de la escuela. Porque en mi historial político hay una paradoja. Hay una paradoja. Yo siempre fui de una sola línea y de un solo partido. Fui del 14 de junio, que se convirtió en el 68 en línea roja. Seguimos ahí hasta el 80, que se convirtió en PTD. Esa fue mi línea siempre, hasta octubre del año 2019, en que se da el paso de PTD a Fuerza del Pueblo. Esa es otra historia, que cuando ya se concretó ese paso, yo consideré que después de 57 años de actividad en una sola línea, que ya yo había terminado. Y la paradoja que voy a mencionar es la siguiente, que voy a comentar con ustedes. Después de yo, no, antes de una anécdota, el día que yo hice la transferencia de química a sociología fue el 4 de abril del 72. ¿Qué ocurrió ese día? La muerte de Sagrario y la ocupación, el ametrallamiento de la universidad, la herida de Sagrario, que murió 10 días después, y el apresamiento de alrededor de, puedo decir 800, eran 800 y pico de personas. Yo era uno de los que estaba aquí, pero ese apresamiento incluyó al rector Jotin Curi, a los decanos que habían y a los profesores. Ese día hice yo mi transferencia a sociología. Pero que iba a decir que uno de los compañeros del grupo Fragua, yo le comenté que iba a hacer la transferencia, y el ciudadano, que hoy es médico, pediatra, cuando yo le dije eso, no pudo aguantar la risa. Y señalándome con el dedo, me dice cuando se calmó la risa, este sí va a pasar hambre. Es de Puerto Plateño, cibaeño. Este sí va a pasar hambre. Bueno, pasan los días. Nos graduamos el mismo día, porque asómbrense, aunque yo hice mi carrera de sociología en 7 semestres, pero esos 7 semestres duraron 10 años. ¿Por qué? Bueno, cuando el ametrallamiento de que muera Sagrario, eso fue un año, el semestre duró un año. Luego viene al año siguiente la invasión de Cabaño, ese también duró otro año, los semestres eran de un año. Yo pienso que esa duración tan extensa de los semestres, yo creo que no fue perjudicial, no fue totalmente negativa, porque igual, y he hecho un poquito para atrás, cuando nosotros pasamos de 7º a 8º, estalla la guerra y hay una interrupción, porque fue
justamente en abril, hoy 24 de abril. Y entonces las escuelas se abrieron, las clases se abrieron en septiembre, después del acta institucional. En septiembre, pero igual, y otros paréntesis dentro de la misma tesitura, la famosa lucha por el medio millón generó también el cierre de la universidad, el cierre de las escuelas por meses, pero el proceso no se interrumpía, o sea, se extendía. ¿Y por qué yo digo que no era totalmente negativa? No fue totalmente negativa, porque podemos decir que lo que nos educamos en esos procesos tan convulsionados, logramos mayor madurez. Mayor madurez. Hay una persona que ha sido Premio Nacional de Literatura, creo que varias veces en el país. Tú, como fuiste director de la Feria del Libro, lo conocerás, Franklin Gutiérrez. Muy bien, claro. Franklin Gutiérrez fue nuestro compañero de estudio. Incluso, un gran crítico incluso literario. Franklin Gutiérrez y yo estudiábamos juntos. Porque, no quiero decir juntos en la escuela. Porque al final a nosotros nos examinaron con unos temarios kilométricos. Y entonces Franklin y yo iba a su casa o él iba a la mía. Hombre. Y entonces el estudio específico para el último cuarto bachillerato, Franklin y yo tuvimos una empatía extraordinaria de compartir los estudios en la casa de él o en la casa mía. Y bueno, después se fue para Estados Unidos y ha decollado como un escritor Sí. de mucha trascendencia. Claro, fue director del Comisionado de Cultura Sí, en sí. New York, pero él estudió Filosofía y Letras aquí, ¿verdad? En la UAS. Mira, la verdad que después que yo pienso que sí, pero la verdad es que después que nosotros llegamos aquí a la universidad, cada quien se fue por su lado. Claro, nos encontramos y tal, pero por ejemplo, Luis se fue para física, para ciencia. Yo fui para ciencia y puse reversa y cogí a sociología. Y quiero aprovechar para hacer un enlace con la filosofía. Y es que recuerdo, ¿hacia dónde fue que yo fui? No, ya yo había ido, ya yo estaba en el curso. Ajá. En el curso, ¿no? Ahí fue otra cosa, ahí fue para... yo viajaba en un carro a Barahona, que ese carro llevaba los periódicos del sur y hacía una ruta, y yo un día me encontré con él en el peaje. Bueno, y a partir de ahí me iba con él. Él salía a las 2 de la mañana del Caribe y de los otros periódicos y hacía la ruta. Y entonces, yendo yo hacia Barahona, ya Marino Mejía era el otro que viajaba con nosotros. Que luego fue director. Sí. Y Alejandro Padua. también. Que por cierto, me comuniqué con él en esta semana porque vi una esquela se llama José Aníbal Perdomo. Y entonces yo me confundí. Con Miguel Aníbal. Con Miguel, sí. Pero le escribía a Alejandro. Entonces Alejandro me dice... Alejandro Alonso Padua. Sí, me dice, no, tú lo estás confundiendo con Miguel. Se parecen, pero no. El de nosotros es Miguel. Y yo la semana anterior me conversé con él, mira, voy a llamarlo. Y lo llamó, y entonces después hicimos un enlace entre los tres. Pero en fin, yo hago así y veo uno de los periódicos, creo que El Sol, uno de los periódicos. Y entonces me encontré algo que para mí fue muy extraño.
un llamado a concurso para sociólogos. Me lo encontré extrañísimo, digo, aquí esto, porque las instituciones públicas no llamaban concursos. Aquí voy con la paradoja que mencioné, con la paradoja de mi historial político, es que en todas las instituciones públicas y o privadas que yo trabajé como sociólogo, fue por recomendación y fue en gobiernos del PRD. Sí, mi primer trabajo fue en el proyecto de estudio para el desarrollo pesquero en el año 77. ProPescar Sur. No, Prodespe. Fue en el 78, ya Antonio Guzmán era presidente. Y era subdirector de Indotec. Era Indotec, ahora se llama IBI. Era Indotec, el inefable Ramón Alburquerque, que tiene la característica, por ejemplo, él pasaba por la oficina de nosotros, por toda la oficina. Ay, ustedes son los sociólogos, pues éramos dos. Ah, sí, somos los sociólogos. Yo en la universidad donde hice curso de sociología y llegué a la conclusión, y yo le decía a los que hacían el curso que sociología se podía llamar nadología, porque en realidad los sociólogos, no, yo no doy clase a los sociólogos. La sociología me recibió una mención de Balaguer en uno de sus discursos, y fue que él dijo, y fue por Esteban Díaz Jaques, que cuando yo caí preso, él se dedicó a dar clases y le decían el maestro y el filósofo. Al filósofo. El filósofo, así. Sí. Y entonces, para referirse a ese preso, pero él no se refirió, bueno, él mencionó al filósofo, pero se refirió a los sociólogos a que en su gobierno no tendrían cabida los sociólogos porque eran agitadores. Pero resulta que el Banco Mundial, y la Agencia Internacional para el Desarrollo le impusieron, era obligado, que en los programas de reforma agraria, que ahí fue donde los compañeros míos consiguieron la mayoría. En el IAD. En el IAD. Sí. Y en agricultura. Sí. Incluso yo tuve conmigo ocurrió algo, y fue que yo tuve una entrevista en el IAD, y era jueves, y cuando terminó la entrevista me dijeron, ¿usted está en disposición de comenzar seguido? Y yo, sí. Ah, pues venga el lunes a tomar posesión, a buscar su nombramiento y tomar posesión. Y resulta que el sábado me llama un compañero, oye, tenemos trabajo aquí en la capital, necesitan 2 sociólogos en el proyecto pesquero, prepárate y vamos. Ya me olvidé de aquello que era para trabajar en Higüey. Claro. En Higüey, y bueno, ahí duramos casi un año en el Prodespe, que eso me ayudó, porque el concurso que yo le dije que salió fue para turismo, y entonces esto me lo contó el doctor Juan Yadó, que fue quien me entrevistó, me dijo que participaron 22 sociólogos, y de esos 22 sociólogos preseleccionaron 4, y bueno, al final él concluyó, me dijo y ya, terminando la entrevista, estoy convencido de que usted, el elegido, ya no voy a entrevistar a más nadie. Me dice, hay un solo problema, me dice. Y yo, dígame. Que el sueldo a que usted aspira no está disponible y no tenemos ese salario.
yo aspiré a 1,000 pesos. Y eso tiene su anécdota también. La institución que más pagaba era Agricultura, 3.25. Y el Banco Central, 4.5. ¿Por qué yo pedí 1,000 pesos? Porque en la experiencia del proyecto, del PRODESPE, que era con un ánimo internacional, el salario más bajito para un profesional de recién egresado, sin experiencia, eran 750. Caramba. Y luego los otros eran 1,200 y por ahí. Y entonces yo, con esa experiencia, dije, no, pero 1,000 pesos. Y entonces, cuando vino mi réplica al doctor Yadó, le dije, bueno, doctor, yo le voy a decir la verdad. Yo aceptaría, porque él me dijo cuánto era, me dijo que eran 700. Hoy todavía está por encima el doble de las instituciones. Me dice, yo le digo, yo estoy en disposición de aceptar, a reserva de que se discuta más adelante a lo que yo aspiro, pero también yo tengo un inconveniente. Me dice, dígame, que yo soy profesor de la universidad, de la UAS, y entonces los viernes yo debo viajar a Barahona. Y oye, ¿cuál fue la reacción? Me dice, para nosotros es un honor contar con un catedrático universitario en nuestra plantilla. Diríjase a donde el señor Perdomo, que era el contralor, para que inmediatamente le haga el nombramiento. Retomo la anécdota del cibaeño, médico, amigo mío, que me dice, si va a pasar hambre. Resulta, nosotros los dos nos graduamos el 30 de mayo del año 80. Ese día había una huelga general. Ustedes no vivieron esto, pero fue cuando Jacobo Magluta, que era el presidente, sí, presidente en funciones. Vicepresidente. No, 80. Ya Antonio Guzmán. Sí. No, Antonio Guzmán murió en el 82. Sí. Era vicepresidente. Pero hizo un discurso de barricada donde dijo que a los huelguistas le vamos a dar candela. Entonces, cuando salimos de alma mater, de la investidura, esto estaba prendido en candela. Habían 2 guaguas que va ahí frente a alma mater. Y el país prendió en candela. Ya ustedes se imaginarán. Pero ¿qué ocurre? Que ya estando yo dando clases en el curso, un día, un sábado, llevan a un grupo de médicos pasantes. Dentro de esos médicos pasantes estaba el aludido, que tenían una huelga hacía 4 meses que no le pagaban. Y ellos ganaban 175 pesos. Y bueno, nos saludamos allá en el hotel en Barahona, y me preguntan, ven acá, ¿qué estoy aquí? Digo, bueno, soy profesor aquí. La pregunta de siempre, es medio imprudente. ¿Y cuánto tú ganas? Y yo no gano mucho porque yo no tengo 4 sesiones, 548. Oye, cuando él es 548, un tipo que va a ser pasante con 75 pesos, pero que tienen 4 meses que no le pagan. El tipo se le pusieron los ojos así. Y me dice, no joda. Y yo, bueno, eso es aparte de ¿cuánto era que me da? De 180. 700. 184, ¿no? La dieta. No, 184 de viático. Ahí fue el tipo. Se le puso un cable en el cerebro. Y me dice, no joda. Yo sé, no, yo no estoy ganando mucho. Y entonces luego le comentó, me dijo, pues mira, yo después de terminar esta pasantía voy a estudiar. Sociología. No, historia. Voy a estudiar historia. Y después él estudió comunicación social, realmente, en uno de los centros regionales. Porque él está en Barahona, es médico pediatra, en Puerto Plata.
Y él tiene un programa de radio. Hombre. Tiene un programa de radio. Él es de un partido que nosotros le llamamos los hermanos separados. Ustedes saben que el PTD se dividió y bueno, hubo dos PTD durante un buen tiempo. Y nosotros le llamamos a ellos hermanos separados. Ellos eran más sectarios que nosotros, hasta el punto de que los locales estaban muy cerca en la Bolívar. Y habían, que en estos días lo puse yo en un chat, rememorando esa anécdota, habían compañeros, hermanos separados, que cruzaban por la otra acera. Madre mía. Sin embargo, el que era presidente del otro PTD, que era el recién difunto Iván Rodríguez, iba al local porque los 28 de julio del 68 que se formó la línea roja, y nosotros celebramos siempre ese aniversario. Igual que los 28 de abril, siempre conmemoraba el repudio a la invasión, Claro. a la invasión americana. Y bueno, Iván, que era el presidente, no tenía ningún problema y iba y compartía. Y cuando nos juntábamos donde fuera, nos saludábamos con mucho cariño. Pero sin embargo, algunos compañeritos de la base, algunos hermanos separados, con un setarismo extraordinario y un fanatismo, cruzaban por la otra acera. Siguiendo con la paradoja, simultáneamente un día voy yo caminando por la Bolívar y se para un biólogo que ya falleció, ese biólogo que trabajó en el Prodespe, y entonces se paró, iba un carro público, se paró y me dice, pero en agricultura están cansados de buscarte y no te han localizado. En esa época no había teléfono así, era por telegrama. Y bueno, digo, dime, dice, pero tú tienes 3 meses nombrado en el Departamento de Recursos Pesqueros como sociólogo de ese departamento. Y, muchas gracias. Y al día siguiente hice mi renuncia y fui y la llevé, porque yo sé que esos 3 sueldos salieron. Pero claro, eso ya, imagínense el rumbo que eso tomó. Además ya yo no lo necesitaba porque una de las que fue una gran vivencia fue que al poco tiempo de yo entrar a turismo, me enviaron a España a hacer un curso. Ellos le llaman curso para graduados. Ellos no le llaman curso de posgrado, ellos le llaman curso para graduados. Pero evidentemente el curso de posgrado. Claro. En planificación. Era un curso para graduados en desarrollo turístico. Pero cuando ellos dicen desarrollo, es planificación del desarrollo, es así. Y entonces allí, ya yo era profesor de aquí, y una de las cosas de la vivencia que me impactó fue que los profesores, todos eran doctores y autores de su propio libro, y me impactó que cada uno de ellos enseñaba con su libro. Pero no solamente que lo tenían ahí, sino que lo leían. En España, no sé si tú tuviste la experiencia. Sí, ellos, con el profesor Maceiras. Sí, varios. Nos dio filosofía del lenguaje en el doctorado. Y él tenía su libro, sí, titulado Metamorfosis del lenguaje. Entonces él iba leyendo y explicaba y volvía a su libro. Sí, entonces cuando yo regresé con esa experiencia del curso para graduados en España, que por cierto, ellos dieron tres méritos, ellos llaman el claustro de profesores, escogió tres méritos, y yo fui agraciado. Hombre. Con el número 1. No, perdón, no fueron 3, fueron 5. Yo fui agraciado con el número 1. Y por eso a mí me dieron 2 diplomas. Hombre. El diploma que le dieron a todo el mundo y un diploma especial. Entonces,
Pero esa experiencia me sirvió aquí para lo siguiente. Cuando yo regresé, antes de regresar, me contrataron, el decano me contrató para ofrecer un curso a los profesores, a diferentes profesores, principalmente profesores que yo no sé si era que estaban interesados en la filosofía. Bueno, pero el primer alumno fue el decano, que fue Antonio Lockhart. Pero los otros profesores fueron Ligia Amada, la vieja azarosa. Doña Alejandrina, que le dijo Hipólito. Doña Alejandrina, sí. La Pimentel. Ajá, Josefina. Y bueno, y ese grupo que participaron en ese curso. Entonces, pero ahí inmediatamente, eso fue un curso general que yo impartí, pero inmediatamente, eso lo organizó la Escuela de Filosofía, siendo Rutiner el director. Pero inmediatamente comenzó la primera maestría, la primera cohorte de maestría en educación superior. Comenzó ahí en ese mismo momento, que las aludidas fueron también alumnas. Y entonces me contrataron para el propedéutico de metodología. Yo preparé ese curso. Quien me contrató fue la profesora difunta Minerva Benzán, Sí. esposa de Camilo, Sí. de Rafael Camilo. Bueno, ella es la madre de una rectora, creo que de la rectora de UNIBE. Sí. ¿Cómo le llaman? Bueno, de la rectora de UNIBE actualmente. Es la madre fue la Benzán, Odil Camilo Benzán, Vincent. Sí, es la rectora de la UNIBE. Y en fin, luego vino el tema de que voy a hacer la vivencia del libro, del libro que yo escribí. Ella dio unos cursos en la CDE, y entonces le pidieron a alguien que pudiera darle un curso de 10 horas a los funcionarios de la CDE, y entonces ella vino donde mí. A mí nunca se me había ocurrido incursionar en el campo de la ética. O sea, nunca se me había ocurrido. Pero la profesora me explicó cómo eran 10 horas, y yo le dije que sí. Le dije que sí. Seguido me fajé y escribí 10 cuartillas. Escribí 10 cuartillas. Esa es la edición en blanco. Sí, la sí. segunda amarilla. Sí. No. Esa es la cero. Esa es la cero, porque esa fue para el curso de ética que yo impartí allá en CDE. Y entonces, la profesora incluso me ayudó, porque esa 10 cuartillas, ella me hizo unos esquemas, porque ella es experta. Esa profesora tiene un talento extraordinario, muy talentosa. Y yo la vi en el Curne, compartimos en el Curne, la vi dando clases de metodología, es un doctorado. Concho. Y no de juego. Aquí la gente la trataban como loca. La trataban como loca. Y la trataban, no, pero esa mujer tiene un talento y una formación extraordinaria. Entonces, ella me ayudó a hacer unos esquemitas. La parte gráfica de unos esquemitas que yo no dominaba. Ella lo dominaba, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estábamos en la segunda planta de humanidades, en un cuartico que no cabían 2 gente. Es más, yo a veces tenía que despachar afuera. Y hubo una coyuntura. La coyuntura fue que psicología con mi amigo
y Canchanchan, profesor Pancorbo, logró que le diera un espacio allá arriba, en la tercera planta, y entonces yo aproveché y cogí un salón vacío sin puerta ni nada, sin mobiliario, sin nada. Yo hablé con la decana, que era Ana Dolores, y me dio el ok. Pero no teníamos cómo acondicionar el espacio. Y a mí se me prendió el bombillito con la experiencia del curso de ética. Digo, acá, pero por eso pagan. Entonces vamos a hacerlo nosotros para buscar los pesos de acondicionar este espacio. Porque a todo esto, ya el concepto, ¿cómo le llamaba? Reparación, planta física, reparación, desapareció, asignación de fondos. Entonces, los decanatos tuvieron que buscársela con monográficos, etcétera. Y los departamentos, imagínense, cuando hablo con el director, ¿cómo se llama? Director administrativo, coordinador administrativo, que es una persona muy amable, pero agrio. Alfonso Alifonso, el tipo me bloqueó y me dijo que eso no se podía hacer, pero ahí hubo un impasse que no sé por qué, trasladaron a Alifonso, ya sé por qué fue un impasse que hubo en audiovisuales, en el departamento audiovisual, que mi amigo Cortés, que era el director, para resolver un problema de su trabajo, como no habían cámaras, tuvo que acudir a alquilar cámaras, a rentar cámaras. Pero como no había suministro ni fondo en la facultad, él tuvo que hacer malabares. Y entonces, como el decanato sí le emitió el cheque, pero él agarró el cheque, lo hizo efectivo y le dio un adelanto al que le alquilaba la cámara, y para usar el dinero en otra cosa. No era para cogerse niqueles, pero eso tiene un nombre, creo que es malversación. Tiene un nombre. Prevaricación. Sí, que tú no puedes, los fondos que tú tienes por una cosa, no puedes. Entonces, hubo el impasse de que trasladan a Alifonso y nombran a Pou, bueno, hermano de Tati Pou. Nombran a Pou. Entonces yo hablo con él y me dice, sí, tiene mi apoyo, dale para allá. Y entonces, las 10 páginas de la versión 0 se convierten en la 11, creo que 11, algo así, 11 páginas de la versión 1. Que por cierto, el partido, el PTD tenía una imprenta, y yo acudí a esa imprenta del partido, y no sé, ese primer opúsculo me salía como a 3 pesos, y entonces yo decidimos en el subconsejo convocar los seminarios de ética, los seminarios de ética. Entonces le incluíamos el material, y ¿cuánto era que cobramos? 5 pesos. Creo que lo primero fueron 5. El escrito nos salía en 3. Y bueno, y con lo otro, a los profesores que invitábamos, porque no era yo que lo impartía, eran otros, Manuel Pérez Martínez, Luis Cruz, eran otros, Tomanova. Yo le sacaba 1,000 pesos, porque como era masivo, me ayudó mucho el rector Edilberto Cabral,
que me cedía el Paraninfo, me ayudó mucho. Algunos lo hicimos en el cine universitario, donde estaba mi amigo Humberto Frías. Y así, ocurrió una anécdota que me ocurrió, que fue algo que a mí me protegió. Y ustedes no saben que un sobre con 26,000 pesos, yo lo llevo hacia mi casa y lo puse encima del carro, encima del cepillo. Se me olvidó y llegando a la Duarte con París, me para un carro público, me toca y me dice, usted lleva algo arriba. Oye, no se cayó de aquella. Increíble. Increíble. Y cuando yo hago así, que me desmonto, ese sobre se me enfrió el alma. Yo soy medio no creyente. Bastante no creyente. Pero miren, Bastante medio no creyente. Sí, pero miren, algo, porque es increíble. Un cepillo que tiene Claro, que es curvo. que curvo. Hasta la Duarte con París. Y ese chofer tocarme y decirme, mire, usted lleva algo ahí arriba. Ay, madre. Eso es increíble. Y 26,000 pesos era un dineral para uno. Claro. La cuestión fue que arrancamos, modificamos el espacio, lo modificamos sustancialmente, y hicimos un saloncito para reunir los profesores. Y el consejo. Para intercambiar, sí. Un saloncito, una mesa, aire acondicionado, que eso era palabras mayores en esa época. Y todo eso fue con la... Oiga, ¿cómo que los acontecimientos se concatenan? Del curso que me invitó la profesora Gómez Durán, a la mudanza de la escuela de psicología al bombillito de los cursos de ética, y así sucesivamente. Eso, así fue como ocurrieron los hechos. Un día X, ya yo me trasladé del CURNE hacia la capital. Me dieron un contrato como asesor de tesis, que varios se graduaron. Yo no lo dejé suelto, no dejé suelto a nadie. El único que me dijo un día, pero ¿qué hago yo con título? Yo vendiendo dulce de coco me va mejor que graduándome de filósofo. ¿Ustedes se atreven a poner el nombre? No tengo idea. Dulce de coco. El gran Julio Pecker. Julio Pecker. No, yo haciendo dulce de coco gano más que lo que pueda hacer teniendo el título de filosofía. Yo creo que él se jubiló como ayudante. Como ayudante, tenía como una fonda. Sí. Que por cierto, el sábado antepasado me encontré con un profesor personaje de aquí. Nos saludamos, él está muy delgado, me dijo que la diabetes lo está comiendo. Hombre. Y después que nos saludamos, le digo, ven acá, fulano, ¿y tú no has presentado la tesis? Porque yo no hace mucho, yo le leí la tesis a él, el material que él tenía, y él me dijo, yo le escribí, fulano, ese trabajo está listo para tú presentarlo. Lo único que tienes que organizarlo así. Y no hay nada que te impida. Eso es una tesis, lo que tú tienes.
Diógenes Saviñón. Diógenes. Diógenes Saviñón. Que ahí, porque yo no sé si le sirvió al doctor Albelo, pero el doctor Albelo me presentó, era en esa época eran como 800 páginas. Y entonces yo lo paré y le dije, oye, es una tesis que tú vas a presentar. Sí. No yo dejé 3 capítulos pero afuera. no es para ganarte el premio Nobel, eso viene después. Y quedó en 440, Sí. retirándole 3 capítulos, profesor. Sí. Y entonces hasta le hice el comentario. Sí. Le hice el comentario a Diógenes y entonces me dio un dato que yo desconocía y me dijo, pues tú sabes que yo mirando la tesis de Albelo, él no tiene asesor. ¿Cómo no? Sí. Digo yo, bueno, es extraño. Debe tener a alguien porque es mandatario solo. Claro que sí. Bueno, pero siguiendo con la vivencia, oiga, yo donamos todos nuestros libros a la UAS Santiago. No me diga. Sí, eso lo hicimos el año antepasado. Todo. Yo encontré, cuando estaba revisando los libros, porque yo hice una lista de todo lo que donamos, fueron casi 2.000 libros. Y entonces me encuentro la tesis de 2 personajes que yo asesoré y en cuyo ejemplar está mi nombre como asesor. Como debe ser, claro. Esos personajes son 2 Rafaeles. Un Rafael Herrera y un Rafael Darío Henao. Como yo coordiné y tuve comunicación con Darío Henao, porque él tiene mucho vínculo con el UAS Santiago, le digo, Henao, encontré aquí el ejemplar de la tesis de ustedes. ¿Qué hago? ¿Lo mando? Porque ellos me mandaron un vehículo. ¿Lo mando en el vehículo o te lo llevo? Me dice, no, tráemelo. Seguro ni él la tenía esa tesis ya. No sé. Pero resulta, ¿no? Hice la donación, me llevé el ejemplar de la tesis de ellos, la dejé. Nosotros compramos un apartamento en Santiago que para uso ocasional, cuando vamos a Santiago, bueno. sí, cuando vamos a Santiago nos alojamos ahí, casi nos vamos, mensual, a veces 2 meses, que bueno. Llamo al aludido, Darío, tengo el ejemplar aquí, ven a buscar. Muy interesante, porque esa tesis la hizo él sobre materialismo y empiriocriticismo con Novas. Sí. Esa tesis para nosotros. No, pero no fue con Darío. Rafael Darío Herrera. Fue con él que la hizo. Sí, no fue con Henao. Henao trabajó el tema de la ideología durante la era de Trujillo. Y Rafael Darío Herrera trabajó materialismo y empiriocriticismo okay. de Lenin con el maestro Ah, Novas. ok, pero la que yo tengo es la de Darío Henao. Ah, perfecto. No, pero yo creo que tengo las 2. Ojalá. Bueno, la cuestión es, no lo aseguro ahora 100%. Porque yo no sé si la familia la tenga, profesor. Pero lo cierto es, y es la siguiente, cuando yo me regresé aquí desde el CURNE, claro, simultáneamente impartía entonces aquí también, pero que ya cuando regreso del CURNE, ocurre la desgracia de la muerte del profesor Darío Solano. ¿En qué año fue ese, profesor? Bueno, era rector Guarocuya. Ay, mamá. 80 y algo, ¿no? Sí. ¿No? Puede ser 85, por ahí. Pero no preciso. No preciso. Que por cierto, el profesor Darío Solano fue designado por el rector Guarocuya como ayudante del rector. Y al poco tiempo,
el rector de Guanacuya envió al profesor Darío Solano a hacer un curso de metodología de la ciencia. Un curso de metodología de la ciencia. Y bueno, cuando él regresa, teníamos mucha empatía, mucha. Le pregunto, profesor, cuéntenos sus impresiones, su experiencia más notable, compártala con nosotros. Y me dijo, bueno, cuando me pidieron que entregara un primer trabajo, el profesor Darío Solano era muy fecundo. Me dice, yo entregué aproximadamente 40 páginas del trabajo que me pidieron, y cuando se lo entrego, el profesor lo toma y me dice, mire, lléveselo. Y lo mismo que usted dice ahí, díganoslo en 10 páginas. Para Darío Solano, que era muy fecundo, eso fue un shock. Bueno, no tuvo más remedio que llevárselo. Y entregarlo. Y luego cuando el profesor regresa, quiero compartir con la audiencia que el primer profesor que habló y hasta escribió sobre la cibernética fue el profesor Darío Solano. No es el profesor Merejo. Claro, el profesor Merejo ya lo retoma el ciberespacio y esto en otro nivel. Pero el primero que habla de cibernética y lo tiene escrito, eso está escrito en el libro que se publicó de una especie de seminario o curso que coordinó el profesor Manuel Pérez Martínez. Yo lo tengo, la filosofía hoy. Ok, la filosofía hoy. En la exposición del profesor Darío Solano, ahí está el uso del concepto cibernética, que aquí nadie, que yo sepa, no sé si antes alguien lo hubiera utilizado, pero asumo como que yo conozca como el primer profesor que utilizó ese concepto de cibernéutica. Entonces, cuando ocurre la infausta muerte del profesor Darío Solano, hay un movimiento para seleccionar un profesor, y si la memoria no me falla, en ese momento cuando todos los profesores casi a unanimidad, que eran, por cierto, PRDistas todos eran PRDistas, decidieron proponerme a mí como candidato a la dirección de filosofía. Pienso que tengo la duda de si mi contendor fue el profesor Manuel Pérez Martínez. Sí, pero el profesor Pérez Martínez me llamó y me dijo, te estoy llamando para darte dos noticias, una buena y una mala. La buena es que como tú eres sociólogo y yo soy sociólogo, yo voy a aspirar a la dirección de la Escuela de Filosofía. Y la mala es que te voy a barrer. Y digo, no, está bien, vamos para adelante. Resulta que todos los profesores que eran PRDistas, todos, firmaron una carta. No tuve adhesión estudiantil, porque los delegados de ese momento eran de otra línea, eran sectarios. Yo diría que eran sectarios. Pero no tuve voto estudiantil. Pero cuando fuimos a la facultad, en la escuela hubo una diferencia, no recuerdo exactamente, pero cuando fuimos a la facultad, el profesor José Payá, que era el presidente de la comisión electoral de la facultad, hizo algo terrible. Lo primero que se hacía era que el presidente de la comisión electoral
presentaba los resultados que venían de su consejo. Y entonces cuando llega a filosofía, dice el profesor José Payá, departamento de filosofía, profesor Félix Gómez, creo que fueron 34 votos, algo así, 34 votos. Profesor Manuel Pérez Martínez, 1 voto. Manuel salió como un resorte. Falso, yo saqué 4 votos. Oye, ya te imaginarás qué panorama, qué resultado. Después, cuando salimos, me dice al otro día, me dice el profesor Payá, me dice, yo sé cuántos eran. Yo sé que eran 4. No, Fue de maldad. Pero yo lo hice porque era igual, era lo mismo, 4 y 1. ay, Era lo mismo 4 que 1. madre. Ya te decía, se pactó en la asamblea, también, asamblea. me parece. Algo así fue. Y Usted fue director del 90 al 96. sí. De ahí en el 96 yo cogí el sabático, cogí el año sabático, era profesor, era rector, me parece que Editrudi, no, No. que Editrudi, Eddie. Después que Edilberto Cabral. Y sí, porque en la primera Era Roberto. Era Roberto. Fue en la segunda gestión que diseñamos este programa. Sí, fue en la segunda que diseñamos este programa. El programa de maestría. El programa de maestría. Me satisface, independientemente que la gente se recuerde o no haber dejado esa impronta No, sí lo recordamos, en profesor. la escuela. Esa más. ¿Qué más? Bueno, básicamente también le dejé la impronta de los cursitos, de los seminarios, del seminario de ética, que sé que lo siguieron y no sé si ahora lo han continuado, pero pienso que con la propia maestría la escuela ya tiene sus centavitos para solventar algunos gastos de las actividades. Y me siento satisfecho de haber incursionado en la docencia en esta área, en esta escuela. Mucha gente siempre me preguntaba que por qué yo no era profesor de sociología. Y la razón, y yo se lo explicaba, yo le he dicho, es que nunca lo necesité. Allí me acogieron y me dieron todo. Claro. Entonces nunca lo necesité. Y es verdad, no lo necesité. Pienso que si acaso sembré un poquito, fue en buena tierra, con buena simiente. Ustedes, la mayoría de los ya hasta doctores en filosofía fueron mis alumnos de alguna manera. Y me satisface y me complace que ustedes sigan hayan seguido esta ruta, que es muy positiva, y esta misma labor de, aunque mi voz no es tan agradable, yo diría, ¿Cómo no? ni tan explicativa, pero hacemos el intento. Y estoy siempre en la disposición, como dijo mi hermano mayor, que ya falleció, ante una pregunta que le hizo el hermano menor, y le dijo, sí, todavía, no como de antes, porque, en fin, no podemos pretender que yo pueda colaborar y pueda desarrollar las ideas como de antes, pero hacemos el esfuerzo y siempre estaré en disposición de colaborar. Muchísimas gracias, profesor.
Es muy importante que usted se sienta parte, como es el espíritu de la gestión del profesor Eulogio Silverio, que usted sepa que esta es su casa y que usted de ninguna manera ha sido ni será olvidado, y que hacia usted lo que sentimos es gratitud por todo lo que hizo, por todo su esfuerzo y por su dedicación e identificación con las tareas históricas de la Escuela de Filosofía de la UAS. Para poner fin provisionalmente a esta conversación, siempre le pedimos a los profesores que son parte del archivo de la voz, que ante una expresión o un nombre, ya de una institución, de un colega, de un pensador, nos digan qué le evocan, qué es lo primero que le llega a la mente. Y a seguidas le damos la palabra al señor director, el profesor Eulogio Silverio, que es quien cierra realmente, formalmente, estos encuentros. La primera expresión o nombre que le voy a mencionar al profesor Félix Gómez es Escuela de Filosofía de la UAS, antes departamento. Bueno, para mí ese nombre evoca todo, porque en lo personal, en lo profesional, me lo dieron todo, antes, durante y después. Quiero decir que mi profesora de filosofía 011 fue una profesora que usaba una minifalda, luego fue directora, nuestra colega aún activa. Esa fue mi profesora de filosofía, pero en filosofía, antes, durante y después, yo lo tuve todo. Lo tuve todo, y eso es una gran... Me complace bastante. Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Facultad de Humanidades, quiero decirle, me evoca servicio. Y digo esto porque yo, siendo vicedecano de la facultad, tuve la oportunidad de ser enviado a evaluar unos posgrados, incluyendo maestría, que impartía la universidad en la ciudad de Nueva York. Y resulta que en nuestra estadía allí, el concepto que se utilizó fue el concepto el negocio. Y hay cosas que quizás no es necesario repetir, cosas que no se hicieron muy bien. Bueno, hasta el punto de que el final del programa de maestría de consejería, recuerdo que en consejería en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, terminó en manos de la UNFU, y de un profesor que era simultáneamente director de idiomas de la UNFU y coordinador del programa de maestría de la UAS en Nueva York. Y para que tengan una idea de cómo terminó el asunto, quedó en manos de la UNFU. Hubo propuesta para que la facultad se involucrara en esa línea de negocio, y la facultad, en manos de la decana Evarista, le rechazó radical y totalmente la incorporación de ese concepto en la Facultad de Humanidades. Yo no sé si otras facultades lo hacen, pero Humanidades no lo hace. Humanidades todavía, y eso es un plus para nosotros, todavía prima la vocación de servicio y no de negocio. Esa es mi evocación de la Facultad de Humanidades. Darío Solano. Darío Solano fue un hombre innovador en todos los sentidos. Mucha gente no lo sabía, pero
pero Darío Solano fue el maestro, el director de la escuela del movimiento revolucionario 14 de junio. El maestro Darío Solano también era, que mucha gente no lo sabe, primo hermano del gran filósofo, Andrés Avelino padre. Andrés Avelino, cuyo hijo, en los últimos años, no sé si ustedes tuvieron esa vivencia, se molestaba cuando le decían Andrés Avelino, porque él decía que Andrés Avelino era su papá, porque mucha gente tampoco sabe que Avelino no es apellido, Avelino es nombre, y el viejo Andrés Avelino padre, que dicho sea de paso, era matemático, era originalmente matemático y filósofo, pero un filósofo de tal envergadura que se carteó y polemizó con filósofos y científicos franceses y europeos de altísimo nivel y alemanes, Sí. de altísimo nivel. Entonces, Darío Solano es de esa estirpe. Ya le comenté que Darío Solano, que yo conozca, fue el primero que utilizó ese concepto de cibernética y lo escribió, o sea, no es que solamente lo usaba. En esa época eso no se mencionaba y posiblemente nadie lo entendía. Andresito o Andrés García Ramón. Andrés Avelino García Ramón, que era como él le gustaba que le dijera, primero fue mi profesor. Fue un profesor de lógica en sociología. Después fue miembro del jurado examinador a mi ingreso al departamento. Fue mi colega. Y quiero hacer un comentario. Yo luego fui profesor de lógica. Fui profesor de lógica formal y dialéctica. Y a veces he reflexionado de si eso es ventaja o desventaja. Lo que aparenta ser una ventaja de uno ser profesor de lógica y conocer un poco de lógica, se convierte en una desventaja. ¿En qué sentido? En que para uno entender ciertas cosas, uno sabiendo lógica, es incómodo, es difícil. Por ejemplo, cuando muchas veces me han preguntado sobre temas sobre situaciones de la universidad y de la política del país, y yo les respondo, yo tengo un problema para responderte. Y me dicen, ¿cuál es el problema? Le digo que yo sé lógica y enseñaba lógica, y entonces eso me desubica, porque hay muchas cosas que yo no puedo entender. O sea, lo que es una ventaja se puede convertir en una desventaja. Y igual que lo que le comentaba también, fuera de récord, con relación a una de mis conclusiones, al final, que no un final, de mi vida académica activa o docente activa. Y es que, a diferencia de lo que mucha gente cree, que el profesor es el matatán, el que se lo sabe todo, yo he descubierto y he reflexionado sobre eso, que el profesor matatán es el que aprende. Y siempre hay motivo para aprender. Y quiero hacer un comentario. El profesor Abreu, fue mi alumno en uno de los cursos de la maestría. Y yo me le acerqué a él y le dije, Pedro, tú puedes retirarte. Tú no tienes que hacer este curso. Era un propedéutico, creo. Digo, tú no tienes que hacer este curso. Tú puedes ser profesor de este curso. Y me dijo, no, yo no me retiro. Digo, te lo estoy diciendo, te puedes retirar. Y me dijo, no, siempre se aprende algo.
Me dijo Pedro Abreu. Y yo después, reflexionando sobre esa expresión de Pedro Abreu, es una gran verdad. Luis Federico Cruz. Bueno, Luis Federico Cruz, entramos juntos. En el número de la matrícula del código de él y yo, hay solamente un número de diferencia. Entramos juntos en el mismo concurso, pero Luis Federico Cruz me evoca al maestro. Luis Federico Cruz fue un maestro. Tomás Novas. Me van a acusar ustedes que fueron mis alumnos, igual que Tomás Nova. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que Nova fue el mejor entre ustedes. Sin duda. El mejor entre iguales. Sin duda. Eso lo hemos hablado una y otra vez. Pero tuvo una característica que lo acompañó, Minaya, que lo acompañó hasta la hora de su muerte. Una humildad en la cumbre. En la cumbre. Y no es porque está muerto, pero fue el mejor entre iguales. Sí. Entre iguales buenos. Una grandeza de la que nos sentimos orgullosos todavía hoy. Y no solo los de mi generación, que fuimos sus condiscípulos, sino aquellos a quienes él formó también, como esa generación de Flete, del profesor Silverio, del profesor Dusti Muñoz. En la medida en que más pasa el tiempo, más grande a nuestros ojos se muestra el maestro Novas. Profesor Félix Gómez, muchísimas gracias por su tiempo, por la riqueza que le ha aportado a este programa del Archivo de la Voz, de la gestión del profesor Eulogio Silverio. Como de costumbre, este encuentro lo cierra siempre el profesor Silverio, a quien le pasamos la palabra. Bien, profesor, diré lo mismo, ¿verdad? Es un poco extraño ser yo el director hoy de la escuela que usted dirigió en el momento en que yo ingresé a estudiar filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque ya veníamos leyendo filosofía desde el barrio Capotillo. Estábamos alfabetizados ya un poco, por lo menos en la filosofía marxista, que fueron los primeros textos que nos cayeron a la mano, aunque también habíamos leído ya varias veces el texto de Tulio H. Arbelo, que no pasa de moda porque tenía una estructura que iba llevando de la P a la PA. Yo tenía aquí anotado para decirlo, pero luego de enterarme, lo voy a decir que doblemente. O sea, tenía anotado decirle que fue bueno que usted fuera el director de la Escuela de Filosofía en su momento, porque lo que nosotros recordamos, lo que estudiamos en esa época, es que usted siempre tuvo apertura hacia nosotros y que, de hecho, en su gestión fue que se inició que los estudiantes de filosofía podíamos sugerir la lista de los profesores que queríamos que nos dieran clase. Nunca tuvimos problema con eso y se lo agradecemos. Pero entonces, después de saber que usted le ganó a ese personaje, ahora me doy cuenta que fue doblemente bueno que usted fuera el director. Porque nos evitó quizá una cuestión traumática. Y lo digo sin ningún tipo de temor, porque por lo menos lo que yo conocí de ese señor es un espíritu totalmente contrario a la filosofía. Agradecer entonces al maestro Félix Gómez, ya en términos personales, por su amistad. Yo siempre lo he dicho, el profesor Félix Gómez y la profesora Carmen Castro conmigo tuvieron un trato cercano, no ya de alumno, inclusive yo visitaba su casa, porque le daba clase a los hijos, a Pavel y a Jenny, y o sea que nos conocemos,
nos conocemos. Y le agradezco por su amistad y su colaboración de siempre. Siempre ha estado dispuesto a colaborar. También, profesor, yo pienso que nosotros deberíamos ampliar un poco con Félix, no hoy, Claro. sino invitarlo para reconstruir La historia, de sí. la universidad, de la Facultad de Humanidades. Y de la escuela. Sí, con gente como Norberto Soto, con Lusitania, Ujú. pero juntos. Sí, eso Porque sería muy interesante. hay muchos profesores, nuestra figura de la vida nacional y de la universidad, que ustedes van soltando Sí, sí, cosas, que eso sería bueno recoger. muy interesante. Sería un aporte, yo creo que le haríamos a la universidad y a la facultad. A Diógenes no nos podemos dejar fuera de ahí. Claro, no, Dios. Diógenes conoce la historia de la universidad, Diógenes Sabiñón, la historia de la universidad. No es que rescatarlo para que presente la tesis. También. Es que lo que yo leí de él es un reorganizarlo, por eso ahí está la Oye, tesis. eso. Qué bueno. Si posible. Así hay otro que es alumno suyo, muy querido. Ah, Carlos. Carlos Forlero, un muchacho talentoso. Valiosísimo. Sí, yo lo conozco. No, Usted lo conoce. Sí, forma sí. de- Valioso, ese muchacho es. Nosotros, Pero- Dustin y yo siempre rescatamos algo que usted nos enseñó, pero veo que usted me había enseñado a todo el mundo. Lo del Nobel no es ahora. O sea, usted fue el que Sí. nos puso los pies sobre la tierra sobre la tesis de grado. No, el Nobel no se lo van a ganar ahora, no le van a dar el Nobel, se hagan una tesis que ustedes puedan manejar, delimítenlo de manera que ustedes puedan presentar una tesis en el tiempo récord para que se gradúe. Yo así lo hice al pie de la letra seguí ese consejo y se lo agradezco. Entonces aquí vienen, profesor, invitaciones y compromisos. La invitación es para que elija uno de los diálogos de Platón que le gustaría a usted animar en el banquete. Un banquete que vamos a pasar casi 2 años leyéndolo. Leyendo a Platón la obra de poco a poco. Dentro de ello, elija uno y en su momento entonces para que venga a animarlo. La idea es básicamente leer, que usted diga algunas ideas y que los que están ahí, que son amigos todos suyos, Lusitania, Julio Minaya, Morla, Claro. Velo, yo, Dustin, entonces cada quien dice sus ideas. El otro asunto es que queremos que nos ayude con la revista, la Barca de Teseo, que es la revista de la Escuela de Filosofía. Cualquier cosa que usted tenga, que haya producido y que quiera compartir con la comunidad académica a través de la revista, es una revista que está indexada, básicamente está dirigida al ciberespacio, como dice Mereo. Sí. Sí, porque es la forma en que se mueve el conocimiento hoy. Claro. El papel, tiramos unos cuantos números, pero el papel ya no es, porque eso, inclusive cada artículo tiene una referencia única, que Ujú. cada vez que te citan te llega un reporte. Como un aviso. Entonces, también comprometerlo para que cuando lancemos la convocatoria del sexto Congreso Dominicano de Filosofía, usted se integre a trabajar con nosotros, tanto en la organización como en la ejecución y la participación. En este caso, será en el 2025 y queremos dedicarlo un poco a saber qué se ha pensado sobre filosofía en español, que es un poco buscar la identidad de lo que somos y de lo que no somos también. Porque no es lo mismo pensar filosofía o pensar filosóficamente en Que español hacerlo. que en inglés o que en alemán o que en francés. Pues muchas gracias, profesor Félix Gómez, y muchas gracias, profesor Arbelo, que como hemos dicho siempre, no es lo mismo el archivo de la voz sin Arbelo. Así que muchas gracias.